Las luces del quirófano me cegaban, pero nada me preparó para el impacto de ver su rostro. Cuando aquel cirujano se bajó la mascarilla, el aire abandonó mis pulmones. Sus ojos eran los mismos que cerré hace 10 años en una sala de oncología. Era imposible, una alucinación producto de la anestesia, porque mi hijo murió y yo misma esparcí sus cenizas. Sin embargo, el destino tiene formas retorcidas de devolvernos lo que nos fue arrebatado mediante el engaño y el crimen. Me llamo Ermelinda, tengo 61 años, y hoy entenderán por qué la verdad puede ser más aterradora que la propia muerte. Quédense hasta el final para descubrir cómo un quirófano se convirtió en el escenario de una revelación imposible. Suscríbanse y compartan su ciudad en los comentarios para no perderse esta historia de justicia. He vivido toda mi vida en esta ciudad, pero jamás me sentí tan fuera de lugar como en aquel quirófano. Las luces fluorescentes zumbaban de manera intermitente sobre mi cabeza mientras yacía en la camilla, envuelta en esa bata de hospital que te despoja de toda dignidad y te hace sentir vulnerable, expuesta ante la mirada de extraños. La enfermera, con una paciencia que rayaba en la condescendencia, me había explicado el procedimiento 3 veces, articulando cada sílaba como si yo no fuera capaz de comprender conceptos básicos. Una reparación de la válvula mitral, necesaria, me decían, pero extremadamente riesgosa a mi edad. Mis manos, nudosas por el paso del tiempo, temblaban ligeramente cuando la enfermera ajustó la vía intravenosa en mi brazo. No era el miedo a la cirugía lo que me hacía vibrar por dentro, a decir verdad. Hace mucho que la muerte dejó de ser una amenaza para convertirse en una posibilidad silenciosa. Después de perder a Tomás hace 10 años, después de ser testigo de cómo el cáncer lo consumía mes tras mes, robándole el aliento y la juventud, el fin de la vida perdió su aguijón. Lo que realmente me aterraba era la perspectiva de despertar en la soledad absoluta, sin nadie que aguardara mi regreso al otro lado del sueño inducido. De pronto, la puerta de la sala se abrió con un chirrido metálico que cortó el aire como una cuchilla. 2 enfermeras entraron primero, moviéndose con la eficiencia mecánica de quienes han repetido la misma escena 1000 veces, revisando monitores y murmurando cifras que para mí no tenían sentido. Luego entró él, el cirujano. En ese instante, mi respiración se detuvo en seco. El mundo pareció inclinarse en un ángulo imposible, una distorsión de la realidad que me hizo dudar de mi propia cordura. Por un momento fugaz, pensé que la anestesia ya estaba recorriendo mis venas, que aquello era una alucinación piadosa o un truco cruel de mi mente, porque lo que estaba viendo desafiaba todas las leyes de la lógica y la naturaleza. Era Tomás. Mi hijo, mi querido Tomás, estaba parado frente a mi vestido con un uniforme quirúrgico verde. Tenía los guantes de látex puestos y una mascarilla colgando del cuello, revelando el rostro que yo misma había acariciado hasta el último de sus días. Sus ojos eran del mismo color avellana que me miraban con curiosidad cuando era un niño y me preguntaba, con la inocencia rota, por qué él no tenía un padre como los demás. La misma frente amplia, las mismas cejas gruesas y pobladas, e incluso esa inclinación casi imperceptible de la cabeza hacia la derecha cuando observaba algo con detenida atención. Pero era imposible. Tomás había muerto hacía una década. Mi hijo apenas tenía 21 años cuando la leucemia dictó su sentencia final. El hombre que estaba frente a mi camilla tenía al menos 30, quizás 31. Intenté articular palabra, emitir algún sonido que rompiera el hechizo, pero mi garganta estaba cerrada, sellada por un nudo de incredulidad y dolor antiguo. El cirujano se acercó sin mirarme directamente todavía, concentrado en revisar mi expediente en una tableta digital. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con una violencia tal que sentí que el pecho se me abriría antes de que tocara el bisturí. Entonces, la asistente rompió el silencio. Doctor Benjamín, la paciente está lista. Podemos proceder cuando usted lo indique. Benjamín. Ese nombre no encajaba, pero el apellido que vi en su identificación me golpeó como un balde de agua helada que me dejó sin aliento. Ricardo Morrison. Ese era el apellido del hombre que me dejó embarazada hace 31 años. El hombre que me juró amor y prometió una vida juntos,
para luego desaparecer en las sombras cuando le confesé que esperaba gemelos. Morrison. Un nombre que yo había intentado borrar de mi memoria regresaba ahora portado por un hombre que tenía el rostro de mi hijo muerto. El cirujano finalmente levantó la vista de la tableta y clavó sus ojos en los míos. Durante una fracción de segundo, algo cruzó su expresión profesional. ¿Fue reconocimiento? ¿Sorpresa? ¿Una sombra de duda? No pude estar segura, porque el anestesiólogo ya se encontraba a mi lado, interfiriendo en ese vínculo silencioso. Señora Ermelinda, voy a empezar a administrar la anestesia. Cuente hacia atrás desde 10, por favor, indicó con voz monótona. Espere, logré susurrar, aunque mi voz era apenas un hilo quebradizo que se perdía en el aire gélido de la sala. Yo necesito saber. Pero las palabras se negaron a salir. El doctor Benjamín se había acercado un poco más, bajo la luz cegadora de las lámparas quirúrgicas que acentuaban cada detalle de su piel. Y entonces lo vi con una claridad aterradora. En su muñeca izquierda, justo donde terminaba el elástico del guante, asomaba una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Era exactamente igual a la que tenía Tomás. Exactamente en el mismo lugar. 10, 9, 8. El anestesiólogo insistía con su cuenta regresiva. Mis labios intentaron formar las preguntas que me quemaban por dentro. ¿Quién eres realmente? ¿Cómo es posible que estés aquí? Pero mi lengua se sentía pesada, como si fuera de plomo, y mi visión comenzó a nublarse por los bordes. El doctor Benjamín seguía mirándome fijamente. Vi que sus labios se movían, diciéndole algo a la enfermera, pero el sonido me llegaba distorsionado, lejano, como si estuviera sumergida bajo capas y capas de agua profunda. Lo último que percibí antes de que la oscuridad absoluta me tragara fueron esos ojos. Los ojos de Tomás. Los ojos del hijo que crié con sudor y sacrificio. Los ojos del hijo que vi exhalar su último suspiro. Y luego, el vacío. Cuando empecé a recobrar la conciencia, lo primero que me saludó fue el dolor, una punzada sorda y constante en el pecho, como si alguien hubiera hundido las manos en mi interior para reorganizar mi propia existencia. Escuché voces amortiguadas a mi alrededor, el pitido rítmico de los monitores que marcaban mi regreso a la vida y el siseo suave del oxígeno fluyendo por las cánulas en mi nariz. Abrí los ojos con lentitud, encontrándome con un mundo borroso. Parpadeé varias veces, luchando por enfocar la realidad. Estaba en la sala de recuperación, separada del resto del mundo por unas cortinas azules que oscilaban levemente. Una enfermera revisaba los fluidos en el monitor junto a mi cama. Y entonces, el recuerdo regresó con la fuerza de un naufragio, el cirujano, el apellido Morrison, los ojos de mi hijo y esa marca de nacimiento que no podía ser una coincidencia. Intenté incorporarme, impulsada por una urgencia que superaba mi malestar físico, pero mi cuerpo no respondió. Me sentía entumecida, pesada, como si estuviera anclada a la cama. Tranquila, señora Ermelinda, dijo la enfermera, colocando una mano firme pero suave sobre mi hombro. La cirugía fue un éxito, pero necesita descansar. No se esfuerce. El doctor. Mi voz salió rasposa, quebrada por la sequedad y la confusión. Necesito hablar con el doctor. La enfermera ajustó la bolsa del suero sin perder la sonrisa profesional. El doctor Benjamín ya terminó su turno y se ha retirado, pero dejó instrucciones muy claras sobre su cuidado postoperatorio. Todo salió perfecto. Perfecto. La palabra me pareció un insulto. Nada en aquella situación era perfecto, nada tenía el más mínimo sentido. Cerré los ojos de nuevo, no para dormir, sino para obligar a mi memoria a viajar al pasado, a buscar las grietas en mi propia historia. Hace 31 años, yo era una mujer de 30, sola y desamparada, embarazada de gemelos y abandonada por un hombre llamado Ricardo Morrison. El parto fue una pesadilla de sangre y terror, prematuro, lleno de complicaciones y una sedación profunda que me robó los primeros momentos de maternidad.
Me dijeron que había tenido 2 varones, pero que solo uno había sobrevivido al esfuerzo de nacer. Nunca vi al bebé que supuestamente murió. Estaba demasiado débil, demasiado perdida en la niebla de los medicamentos. Cuando finalmente tuve fuerzas para preguntar, me dijeron que ya se lo habían llevado, que ya estaba en una funeraria dentro de un pequeño ataúd blanco, esperando ser entregado a la tierra. Solo me entregaron a Tomás. Mi hijo sobreviviente, mi única razón para no rendirme. Lo crié sola, sin ayuda de nadie. Tuve que trabajar en 3 empleos diferentes para asegurar que no le faltara nada. Porque si ese doctor era quien mi instinto gritaba que era, si ese hombre era el bebé que me juraron que había muerto, entonces toda mi realidad de los últimos 31 años era una construcción falsa, una estafa monumental. Pasaron 2 días antes de que me dieran el alta. 2 días agónicos en los que cada profesional que entraba en mi habitación era una decepción. Pregunté por el doctor Benjamín incansablemente, solo para recibir respuestas evasivas: está en cirugía. No está de turno, ya dejó sus indicaciones. Para ellos, yo solo era una paciente mayor, quizás un poco obsesiva, agradecida con el hombre que le salvó el corazón. Pero esto no era gratitud. Era una búsqueda de justicia. Al tercer día, Melissa vino a buscarme. Mi nuera, la viuda de Tomás. Una mujer de 31 años que alguna vez estuvo destrozada por la pérdida, pero que con el tiempo se había vuelto distante, casi gélida, como si mi presencia fuera un recordatorio constante de una etapa que ella deseaba clausurar. Entró en la habitación con su bolso de marca y sus gafas de sol sobre el cabello rubio impecable, mostrando esa expresión de fastidio apenas contenido que siempre lucía últimamente. ¿Estás lista?, preguntó sin molestarse en buscar mi mirada. Melissa, necesito que hablemos de algo importante que sucedió en el hospital. Ella dejó escapar un suspiro largo y pesado, el mismo que usaba cada vez que yo mencionaba algo que ella consideraba una obsesión con el pasado. Ermelinda, por favor. El médico dijo que necesitas reposo absoluto, no estrés. Podemos hablar de tus cosas después. Es sobre el cirujano que me operó, sentencié con firmeza. Eso logró captar su atención. Sus ojos azules finalmente se posaron en mí, cargados de una mezcla de curiosidad y cansancio. ¿Qué pasa con él? Se parece a Tomás. Es idéntico a él. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Melissa parpadeó, incrédula, y luego soltó una risa corta, seca y carente de humor. Perdona, pero estás diciendo una locura. El doctor Morrison no tiene nada que ver con Tomás. Es su viva imagen, Melissa. La misma cara, los mismos ojos, incluso tiene la misma marca de nacimiento en la muñeca. Melissa dejó caer su bolso con brusquedad sobre la silla junto a la ventana y se cruzó de brazos, adoptando una postura defensiva. Ermelinda, acabas de pasar por una cirugía mayor. La anestesia y los medicamentos causan alucinaciones, confusión mental. Es un efecto secundario normal a tu edad. No viste lo que crees que viste. No fue una alucinación, mi mente está perfectamente lúcida, repliqué, sintiendo como la indignación empezaba a calentar mi sangre. Entonces fue tu imaginación jugándote una mala pasada, continuó ella, elevando el tono de voz. ¿Ves a Tomás en todas partes, Ermelinda? En el supermercado, en la televisión y ahora en tu cirujano. Ya hemos pasado por estos episodios antes, tienes que aceptarlo. Sus palabras me dolieron como una bofetada física. Tenía razón en algo, en los primeros años tras la partida de mi hijo, yo buscaba su rostro en cada esquina. Creía verlo en un joven en la gasolinera o en un extraño con su misma risa en el banco. El cerebro intenta desesperadamente llenar el vacío de la pérdida. Pero esto era distinto, esto no era un anhelo, era una certeza física. Melissa, escúchame bien. El apellido del doctor es Morrison. El mismo apellido que el del padre de Tomás. Algo cruzó el rostro de mi nuera por un instante.
Fue algo rápido, una sombra de inquietud o quizás de miedo que intentó ocultar de inmediato. Morrison es un apellido sumamente común, dijo ella, aunque su voz ya no sonaba tan segura. El doctor tiene 31 años, la edad exacta que tendría mi hijo hoy. Ermelinda, basta, gritó Melissa levantando una mano para cortarme el paso. Basta, por favor. Tomás está muerto. Lo enterramos hace 10 años. Tú estuviste allí, yo estuve allí. No puedes seguir alimentando estas fantasías. No estoy diciendo que sea Tomás, respondí sintiendo el temblor en mis propias manos, estoy diciendo que podría ser su gemelo. El bebé que me dijeron que nació muerto. Melissa me miró con una mezcla de lástima y horror, como si estuviera frente a una demente. Quizás lo parecía, quizás la verdad siempre parece locura antes de ser revelada, pero algo en mi médula me decía que no me equivocaba. Ese bebé murió, sentenció Melissa recalcando cada palabra como si le hablara a una niña pequeña. Fue una tragedia, pero murió. Los médicos no mienten sobre esas cosas, Ermelinda. A veces lo hacen si hay suficiente dinero de por medio, susurré. Melissa negó con la cabeza y recogió su bolso. No voy a participar en esta conversación. Te voy a llevar a casa, te vas a acostar y vas a dejar de inventar teorías conspirativas para llenar el hueco que dejó Tomás. Como si yo necesitara inventar historias para lidiar con mi dolor. Como si 10 años no hubieran sido una escuela brutal para aprender a convivir con el vacío. Pero noté algo más en la reacción de Melissa, una urgencia defensiva, casi desesperada. Entendí entonces que tenía miedo. Miedo de que, si este doctor resultaba ser sangre de mi sangre, ella perdería la exclusividad de su vínculo con el esposo fallecido. No dije nada más en el trayecto. La dejé conducir en un silencio tenso hasta mi pequeña casa en las afueras de Querétaro. Al llegar, me ayudó a entrar y preparó un té que dejé enfriar sobre la mesa. Antes de marcharse, se detuvo en el umbral. Ermelinda, dijo sin girarse, Tomás me amaba. Pero siempre fuiste tú lo primero para él. Yo siempre ocupé un segundo lugar en su vida. No esperó mi respuesta. Cerró la puerta con un clic suave que resonó en las paredes desnudas de mi hogar. Me quedé sentada en mi viejo sofá, con sus palabras dándome vueltas en la cabeza. Tenía razón, Tomás y yo teníamos un vínculo inquebrantable. Fuimos nosotros dos solos contra el mundo durante 21 años. Cuando conoció a Melissa, me alegré sinceramente, pensando que él tendría a alguien más que lo cuidara cuando yo faltara. Pero ella siempre cargó con el peso de no sentirse suficiente. En sus últimas noches de hospital era a mí a quien llamaba. Era mi mano la que buscaba cuando el dolor era insoportable. Sus últimas palabras de amor fueron para mí. Melissa estuvo presente, pero fue a mí a quien eligió para su despedida final. Y ahora, ella creía que yo intentaba reemplazarlo con un extraño. Pero yo no estaba inventando nada. Me levanté, ignorando la punzada en mi pecho, y fui a mi habitación. En el fondo de mi armario, en una caja de zapatos que guardaba los restos de mi vida legal, busqué el sobre amarillento que contenía el certificado de defunción del bebé que nunca conocí. Lo saqué con dedos trémulos. La fecha era la correcta, 31 años atrás. El hospital era el mismo, Hospital General del Sur. Pero cuando mis ojos se posaron en la firma del médico que certificó el fallecimiento, sentí que mi sangre se convertía en hielo. Dr. Ricardo Morrison. Morrison. Mi mente comenzó a conectar los puntos con una velocidad vertiginosa. El médico que atendió mi parto se apellidaba Morrison. El hombre que me abandonó se llamaba Ricardo Morrison. Y el cirujano que acababa de operarme era el Dr. Benjamin Morrison. Esto no era una coincidencia, era un patrón. Busqué en la caja hasta encontrar una foto de Tomás a los 10 años, sonriendo con orgullo tras un partido de fútbol. Puse la foto sobre la mesa y con manos torpes, busqué en mi teléfono Dr. Benjamin Morrison, cirujano Hospital General del Sur. El perfil apareció de inmediato.
Hice clic en la imagen profesional y el aire volvió a escaparse de mis pulmones. No era parecido, era un calco. Benjamin Morrison, 31 años, especialista graduado con honores de la Universidad Nacional. Puse el teléfono al lado de la foto de mi hijo. Eran la misma persona en diferentes tiempos. La misma sonrisa contenida, la misma mirada profunda. Tenían que ser gemelos. Seguí leyendo con el corazón desbocado. Criado en Querétaro. Adoptado. La palabra saltó de la pantalla como una acusación. Adoptado. Sentí que los puntos de mi cirugía tiraban con fuerza. Este hombre había sido adoptado. ¿Cuándo? ¿Por quién? Encontré una entrevista antigua de su graduación. El doctor Morrison siempre supo que su destino era sanar. Criado por una familia de médicos prominentes, afirma que la medicina corre por sus venas, aunque biológicamente no sea así. Fue adoptado a los 3 días de nacido y nunca conoció a su familia biológica. 3 días de nacido. Mi bebé supuestamente murió a los 3 días de nacido. Las lágrimas comenzaron a surcar mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de una rabia pura, una indignación que me devolvía las fuerzas que creía perdidas. Me habían mentido. Me habían robado a mi hijo para entregárselo a una familia prominente. Tomé el certificado de defunción y lo examiné bajo la luz de la lámpara. La firma era apresurada, casi un garabato ilegible, y la fecha era un día después de lo que yo recordaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a ese doctor a los ojos y exigirle la verdad que me fue arrebatada. Pasé 3 días planeando mi siguiente movimiento, 3 días en los que el sueño y el hambre se volvieron secundarios ante la magnitud de mi descubrimiento. Melissa llamaba para preguntar por mi salud, pero yo apenas le respondía con monosílabos. Mi mente estaba en otro lugar, 31 años atrás, en una sala de partos convertida en escena del crimen. Al 4.º día, tomé un taxi de regreso al Hospital General del Sur. El lugar donde mi vida se partió en 2. El edificio había crecido, se había modernizado con torres de cristal y acero, pero la estructura vieja seguía allí, oculta como un secreto vergonzoso. Entré con paso firme, proyectando una seguridad que ocultaba mi agitación interna. Nadie detiene a una mujer mayor que parece saber exactamente a dónde se dirige. Subí al 3.er piso, donde antes estaba maternidad y ahora se ubicaba cardiología. ¡Qué ironía tan amarga! Caminé por los pasillos hasta encontrar una puerta pesada con un letrero, archivos médicos, solo personal autorizado. Me detuve en seco. No podía entrar sin más, necesitaba una entrada, una grieta. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?, preguntó una voz a mis espaldas. Me giré con rapidez. Era una mujer de mi edad, con el cabello gris recogido con elegancia y una placa de administración en su uniforme. Llevaba una taza de café y me miraba con amabilidad. Me he perdido, mentí con naturalidad, estoy buscando la cafetería. Ella sonrió con calidez. Está 2 pisos más abajo, permítame acompañarla al elevador. Caminé con ella, pero antes de llegar a las puertas de acero, algo me impulsó a detenerme y arriesgarlo todo. Aquella mujer parecía haber estado allí toda la vida. Si te ha conmovido mi búsqueda de la verdad, no olvides suscribirte y activar la campana. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que una madre puede reconocer a su hijo después de 30 años? Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias de justicia. Disculpe, ¿usted trabaja en el área de archivos? Pregunté, tratando de que mi voz no delatara la tormenta que arreciaba en mi pecho. Así es. Llevo 37 años en este hospital, respondió ella con un matiz de orgullo en su tono. Mi corazón se aceleró violentamente. 37 años. Eso significaba que ella ya caminaba por estos pasillos cuando yo di a luz, cuando mi mundo se dividió en 2. 37 años, repetí, fingiendo una impresión que, en el fondo, era genuino asombro.
Debe haber sido testigo de demasiados cambios en todo este tiempo. Demasiados, asintió ella con una risa melancólica. Cuando empecé, todo se registraba en papel, con tinta y paciencia. Ahora, ni siquiera sé cómo usar la mitad de estas computadoras nuevas. Respiré profundo, sintiendo el aire frío del hospital quemar mis pulmones. Era ahora o nunca. El miedo no podía ser una opción si quería llegar a la verdad. ¿Trabajaba usted aquí en 1993? Solté. Sus ojos se entrecerraron ligeramente detrás de los cristales de sus lentes, adoptando una expresión analítica. Sí. ¿Por qué lo pregunta? Yo di a luz aquí ese mismo año. Gemelos. Pero me dijeron que uno de ellos había muerto. La expresión de la mujer cambió de inmediato. La calidez profesional se evaporó, siendo reemplazada por una máscara de cautela y algo que se parecía mucho al remordimiento. Lo siento mucho por su pérdida, señora, dijo, pero sus palabras sonaron huecas, como si estuviera recitando un guión ensayado. ¿Usted recuerda ese año? Insistí, dando un paso hacia ella. ¿Recuerda si ocurrió algo inusual en el departamento de maternidad por aquel entonces? Ella se quedó callada durante un momento que me pareció una eternidad. Sus ojos se desviaron nerviosos hacia el pasillo vacío, vigilando las sombras, y luego regresaron a mí. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro que me obligó a inclinarme. No debería hablar de esto, es un tema prohibido. Por favor, se lo suplico, le rogué, sintiendo que la dignidad de madre era lo único que me sostenía. Necesito saber qué pasó realmente con mi bebé. Ella volvió a mirar a su alrededor, asegurándose de que estuviéramos completamente solas bajo el zumbido de las luces. Venga conmigo, sentenció. La seguí de regreso por el corredor, pero en lugar de entrar en la oficina de archivos, me condujo a una pequeña sala de descanso vacía que olía a café rancio y desinfectante. Cerró la puerta con cuidado tras de nosotras. ¿Cómo se llamaba su médico? Preguntó, yendo directo al grano. Morrison. Ricardo Morrison. Ella cerró los ojos y asintió con lentitud, como si mi respuesta confirmara una sospecha que llevaba décadas pesando en su conciencia. Lo sabía. Lo imaginaba. ¿Qué es lo que sabía? Pregunté, sintiendo que el piso empezaba a vibrar bajo mis pies. Siéntese, por favor, dijo, señalando una de las sillas de plástico rígido. Obedecí mecánicamente. Ella se sentó frente a mí, apretando su taza de café con ambas manos, buscando un calor que el ambiente no ofrecía. En los años 90 corrían rumores oscuros sobre el Dr. Morrison. Se decía que gestionaba adopciones que no eran exactamente legales. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Mis pulmones se negaban a expandirse. ¿Qué tipo de adopciones? Bebés de madres solteras, de mujeres con pocos recursos, madres que llegaban aquí sin familia, sin un apoyo que las defendiera. Me miró directamente a los ojos, con una lucidez dolorosa. Madres como debió ser usted en aquel entonces. Las lágrimas ardían en mis ojos como ácido, pero me negué a dejarlas caer. No todavía. Necesitaba cada gramo de mi fuerza. ¿Qué hacía exactamente con esos bebés? Les decía a las madres que habían muerto. Inventaba complicaciones, problemas respiratorios súbitos, cualquier excusa médica que sonara lo suficientemente técnica y convincente para una madre sedada y vulnerable. Después, entregaba esos bebés a familias adineradas que no podían tener hijos propios. Eso es un secuestro, dije, y la palabra sonó como una sentencia. Ellos lo llamaban adopción privada, arreglos especiales hechos bajo la mesa. Las familias pagaban fortunas, $50,000, $100,000, a veces mucho más. Dorothy dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Y el Dr. Morrison se quedaba con todo el dinero. Me sentí mareada, la sala empezó a girar en un torbellino de sombras.
¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Cómo pudo ocurrir algo así en un hospital? Algunos intentamos hacer algo. Yo misma llevé mis sospechas a los supervisores más de una vez, pero Morrison tenía conexiones poderosas. Era un hombre respetado, de una familia con dinero e influencia política. Y las madres afectadas, bueno, eran vulnerables. Nadie les creía si intentaban hacer preguntas después de haber firmado documentos que no entendían. ¿A cuántos bebés les hizo esto? No lo sé con certeza. Quizás 10, quizás 20, tal vez muchos más. Dorothy se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en la mía. ¿Por qué está preguntando esto ahora, después de que han pasado tantos años? Porque creo que mi bebé no murió. Creo que está vivo y que lo he visto. Los ojos de Dorothy se abrieron de par en par. ¿Cómo es eso posible? Vi a un cirujano aquí mismo. Se llama Benjamin Morrison. Tiene 31 años y es el vivo retrato de mi otro hijo, su gemelo. Descubrí que fue adoptado a los 3 días de nacido. La mujer se llevó una mano a la boca, ahogando un grito de asombro. Dios mío, ¿ese muchacho es su hijo? ¿El hijo del doctor Morrison? No, dijo ella con rapidez, corrigiendo mi pensamiento. Ricardo Morrison nunca se casó y nunca tuvo hijos biológicos. Pero se rumoreaba que había adoptado a un niño hace décadas por su cuenta. Nadie sabía de dónde venía el bebé. Todo encajaba de una manera tan horrible como perfecta. Ricardo Morrison no solo me había robado a mi hijo, sino que lo había declarado muerto para quedárselo él mismo. Mi hijo había crecido bajo la sombra del hombre que destruyó nuestra familia. ¿Dónde puedo encontrar pruebas? Pregunté, con una determinación que me sorprendió a mí misma. Registros, documentos, algo que un juez no pueda ignorar. Dorothy negó con la cabeza, con un gesto de derrota. Morrison murió hace 5 años de un ataque cardíaco. Y cuando él se fue, muchos documentos desaparecieron misteriosamente. Archivos borrados, expedientes que se extraviaron en mudanzas. Alguien se encargó de limpiar su rastro. ¿Pero qué? Espere. Se levantó y fue hacia un pequeño casillero metálico en la esquina de la sala. Sacó su bolso y rebuscó en su interior hasta extraer un papel doblado y amarillento por el tiempo. Guardé esto durante años, no sé muy bien por qué. Supongo que una parte de mí esperaba que algún día alguien como usted viniera buscando la verdad. Me entregó el papel. Era una lista manuscrita, nombres de mujeres, fechas de partos y números que claramente representaban cantidades de dinero. Es una copia de algo que encontré en su escritorio hace mucho tiempo. Una especie de registro personal que él llevaba para su propio control. No sé si todas esas mujeres perdieron a sus hijos de la misma forma, pero... Busqué con dedos temblorosos en la lista y ahí estaba. Mi nombre, Ermelinda Vázquez. Al lado de la fecha de mi parto, había un número que me heló la sangre, 000. Las lágrimas finalmente se desbordaron. No eran de tristeza, sino de una indignación que me quemaba la piel. Ese era el precio, susurré. 0. Se lo quedó porque no tenía precio para él. Ese es el valor que le pusieron a mi hijo cuando me lo arrancaron de los brazos. Lo siento tanto, susurró Dorothy, y esta vez su voz estaba cargada de una sinceridad desgarradora. Si hubiera tenido el valor de denunciarlo con más fuerza entonces, no es su culpa, logré decir, secándome el rostro con el dorso de la mano. Usted intentó ayudar. Hizo más de lo que hicieron otros. ¿Qué voy a hacer ahora? Repetí su pregunta antes de que ella la formulara. Voy a encontrar a mi hijo y voy a decirle quién es. Y si no me cree, le mostraré este papel. Le exigiré una prueba de ADN. Haré lo que sea necesario para recuperar la justicia que nos robaron. Me levanté sintiéndome más lúcida y fuerte de lo que me había sentido en toda una vida de luto. Él merece saber que fue buscado, que fue amado desde el primer segundo de su vida y que jamás fue abandonado por su madre.
Dorothy asintió con solemnidad. Mi nombre es Dorotea, por cierto. Dorotea Chen. Gracias, Dorotea. No tiene idea de lo que este gesto significa para mí. Tenga cuidado, advirtió ella mientras abría la puerta para dejarme salir. No sé quién más pudo estar involucrado en este negocio. Morrison está muerto, pero el dinero suele dejar cómplices muy silenciosos. Tendré cuidado. Pero ya no tengo miedo. Salí del hospital con el peso de la verdad en mi bolso, pero con 1000 preguntas nuevas quemando mi mente. ¿Quién más sabía del crimen de Morrison? ¿Cómo iba a enfrentar a Benjamín con esta revelación sin destruir su mundo por completo? Porque esta verdad tenía el poder de aniquilar todo lo que él creía saber sobre su identidad y sus padres. Pero era una consecuencia necesaria. Las madres hacemos lo que sea por proteger a nuestros hijos, incluso si eso significa desmantelar las mentiras más profundas. Tomé un taxi de regreso, pero al llegar a mi casa me quedé paralizada frente a la puerta, incapaz de entrar. Melissa me había dejado 3 mensajes que no me atrevía a escuchar. No podía enfrentarme a su escepticismo, no hasta tener un plan sólido. De repente, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Por un momento dudé, pero un instinto maternal me hizo deslizar el dedo por la pantalla. ¿Ermelinda Vázquez?, preguntó una voz masculina, con un tono profesional que no lograba ocultar un matiz de nerviosismo. Sí. ¿Quién habla? Soy el doctor Benjamín Morrison. Creo que tenemos que hablar personalmente. El café estaba casi desierto cuando llegué. Era media tarde de un martes, esa hora en la que la ciudad parece contener el aliento y los únicos clientes son jubilados o estudiantes, absortos en sus pantallas. Había elegido este lugar por ser neutral y público, un terreno seguro para una conversación que prometía cambiarlo todo. Benjamín ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo. No vestía su uniforme, llevaba jeans y una camisa azul que lo hacía parecer mucho más joven, más vulnerable, más parecido a Tomás. Cuando me vio entrar, se levantó a medias, visiblemente incómodo, sin saber cómo saludar a la mujer que sospechaba ser su madre robada. Me acerqué con paso firme, aunque mis piernas amenazaban con fallarme. Señora Vázquez, dijo con voz suave. Ermelinda, lo corregí. Por favor, llámame Ermelinda. Ermelinda, probó el nombre con extrañeza. Yo soy Benjamín. O Ben, si lo prefieres. Nos sentamos. Una mesera se acercó, pero Benjamín la despidió con un gesto breve. Sabía que ninguno de los dos sería capaz de pasar ni un sorbo de agua. El silencio se volvió un muro pesado entre nosotros, cargado con 31 años de preguntas sepultadas. ¿Por qué me llamaste?, pregunté finalmente. Él soltó un suspiro largo. Porque sé que has estado indagando en el hospital. Dorotea me llamó hoy mismo. Mi estómago dio un vuelco. ¿Te lo contó todo? Me dijo que estuviste allí buscando registros de un bebé que supuestamente murió en 1993. Hizo una pausa, tamborileando los dedos sobre la mesa con un ritmo nervioso. Y me sugirió que ese bebé podría ser yo. ¿Tú lo crees? No es que lo crea, Benjamín. Lo siento en mi sangre. Pero, ¿tú qué crees? Él se pasó una mano por el cabello, un gesto idéntico al que hacía Tomás cuando estaba frustrado. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. Necesito confesarte algo que nunca le he dicho a nadie, dijo inclinándose hacia adelante. Siempre supe que era adoptado. Mis padres, Ricardo y Constance Morrison, nunca me lo ocultaron. Me lo dijeron a los 6 años, que me habían elegido, que me amaron desde el primer día. Ricardo Morrison, repetí con una amargura que no pude ocultar. El hombre que me arrebató a mi hijo. El hombre que me crió, respondió él con la voz quebrada. Murió hace 5 años de un infarto. Mi madre murió 2 años después de cáncer.
Lo siento mucho, dije, y lo decía en serio, pues sabía lo que era perder a quienes amas. No lo sientas todavía. Hay algo oscuro en todo esto. Cuando estaba limpiando la casa tras la muerte de mi madre, encontré una caja oculta en el ático. Estaba llena de documentos que no debían existir, certificados de nacimiento falsos, contratos de adopción con fechas alteradas y dinero. Mucho dinero en efectivo en sobres sin marcar. Mi respiración se aceleró. Había una lista, continuó él. Nombres, fechas, cantidades de dinero, 50.000, 100.000 dólares. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad dolorosa. Tu nombre estaba en esa lista, Ermelinda. Saqué el papel amarillento que Dorotea me había entregado y lo deslicé por la mesa. ¿Se parecía a esto? Él lo miró y palideció al instante. Su rostro perdió todo rastro de color. Es la misma letra. Es el mismo registro. ¿De dónde lo sacaste? Dorotea guardó una copia de seguridad. Benjamín se recostó en su silla, abrumado por el peso de la evidencia. Entonces es verdad. Todo es una mentira monumental. Mi padre, el hombre que yo admiraba, robaba bebés y los vendía como mercancía. Pero se quedó contigo, dije con suavidad. Te eligió a ti entre todos ellos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Su voz se rompió por fin. ¿Por qué me condenó a vivir una mentira mientras vendía a los demás? No lo sé con certeza. Quizás porque no podían tener hijos, o quizás porque al ser gemelo, pensó que sería más sencillo declarar que uno había muerto y ocultar el rastro del otro. Un gemelo cerró los ojos con fuerza. Siempre sentí que me faltaba una parte de mí. Los psicólogos decían que era el trauma del adoptado, esa desconexión con el origen. Pero no era eso, ¿verdad? Era tu hermano, susurré, alcanzando su mano sobre la mesa. Sentías a Tomás. Aunque no lo conocieras, él vivía en ti. Benjamín abrió los ojos y vi las lágrimas asomando. Háblame de él, por favor. Necesito saber quién era. Y así lo hice. Le hablé de Tomás durante horas. Le conté que era un bebé tranquilo que apenas lloraba, de sus primeros pasos vacilantes hacia mis brazos a los 11 meses. Le hablé de su sueño infantil de ser bombero y de cómo gastó todos sus ahorros en flores para mí cuando me vio llorar por el cansancio. Le describí cómo se convirtió en el mejor futbolista del equipo y cómo dejó sus sueños deportivos para trabajar y ayudarme con las deudas. Y luego vino la enfermedad, dije con la voz apenas audible. A los 19 años, la leucemia. Fueron 2 años de batalla, de noches sin dormir en sillas de hospital. Al final, estaba tan delgado que era solo una sombra. Pero sus ojos eran los mismos que los tuyos. Me miró y me dijo, mamá, no tengas miedo. Voy a estar bien. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Ya no me importaba la compostura. Murió un martes por la mañana mientras yo le sostenía la mano. Sus últimas palabras fueron, te amo, mamá. Y se fue. Benjamín estaba llorando en silencio. Lo siento mucho, logró decir. Yo también. Siento que no pudieras conocerlo. Siento que te robaran a tu hermano y que yo ni siquiera sabía que estabas vivo. No es tu culpa, dijo él con firmeza. Eras una madre sola, asustada y vulnerable. Él se aprovechó de eso. Ricardo Morrison fue un monstruo. Pero te crió. Te amó a su manera, supongo. Benjamín soltó una risa amarga que me heló la sangre. ¿Amado? Me exhibía como un trofeo de caza. Mi hijo el doctor, el graduado con honores. Pero nunca quiso conocerme de verdad. Solo amaba la versión de mí que él mismo había fabricado. Sacó su teléfono y buscó una imagen. Me la mostró. ¿Es Tomás? Pregunté, con el corazón en la garganta. No, soy yo a los 10 años.
Saqué mi propio teléfono y puse una foto de Tomás a la misma edad, durante un partido de fútbol. Pusimos los dispositivos lado a lado. Era una visión perturbadora, el mismo rostro, la misma sonrisa, la misma mirada desafiante. Solo cambiaba la ropa y el escenario. Dios mío, susurré. Son el mismo niño. Necesitamos una prueba de ADN, sentenció Benjamín con lucidez. Tenemos que estar 100% seguros antes de dar el siguiente paso. Pero Ermelinda se detuvo, midiendo sus palabras. Si la prueba confirma que eres mi madre, mi vida entera se desmoronará. Todo lo que soy se convertirá en cenizas. Lo sé. Y no tienes que estar listo ahora mismo. Nadie está preparado para descubrir que su vida es una construcción de mentiras. Pero mereces la verdad. Y yo necesito saber, con certeza médica, que eres mi hijo. Él asintió con lentitud. Hay algo más que debo confesarte. Mi estómago se tensó de nuevo. ¿Qué más podía haber? Hace 2 años, cuando encontré esos documentos en el ático, contraté a un investigador privado. Me dio tu nombre, tu dirección y me contó la historia de Tomás. Me quedé helada. ¿Sabías quién era yo? Sí. Lo supe hace 2 años. Cuando vi que mi gemelo había muerto sin que yo pudiera conocerlo, me hundí. Pero descubrí que tú seguías viva, a solo 2 horas de distancia. ¿Y por qué no dijiste nada? Tenía miedo. Cuando vi tu nombre en la lista de cirugías del hospital, entré en pánico. No podía decírtelo en una camilla, pero tampoco podía permitir que otro cirujano te tocara el corazón. ¿Por qué viniste a trabajar a este hospital, Benjamín? Porque es donde nacimos, dijo bajando la mirada. Quería estar cerca del único lugar que nos unía. Quería sentir algo de él, supongo. Por eso me mantuve alejado en las consultas, por miedo a que me reconocieras antes de que yo estuviera listo. Extendí mi mano y, tras un segundo de duda, él la tomó. Su mano era cálida, fuerte, real. Era la mano de mi hijo. Esto no es venganza, Benjamín. Es consecuencia, dije con voz firme. No importa lo que diga el papel, yo ya lo sé. Te he estado buscando durante 31 años sin saberlo. Mañana haremos la prueba, dijo él. Y cuando tengamos los resultados, decidiremos cómo proceder. Asentí. Mañana. Nos quedamos allí, 2 extraños que compartían la misma sangre, sosteniéndonos las manos mientras el imperio de mentiras de los Morrison empezaba a caer. Los resultados tardarían 5 días. 5 días que se estiraron como siglos. Benjamín y yo acordamos no vernos hasta tener la confirmación oficial. Él necesitaba procesar su nueva identidad y yo necesitaba prepararme para la batalla que se avecinaba. Pero al tercer día, Melissa irrumpió en mi casa. No llamó, simplemente usó la llave que conservaba de los tiempos en que Thomas vivía. Entró como una ráfaga de viento helado, con el rostro encendido de furia. «¿Es verdad?», gritó, sin preámbulos. «¿De qué hablas, Melissa? No me trates como a una idiota. Sé que has encontrado a un sustituto, que estás tratando de reemplazar a mi esposo con ese doctor que se le parece». Me levanté, sintiendo que mi paciencia se había agotado. «No estoy reemplazando a nadie, Melissa. Ten mucho cuidado con lo que dices». «Ah, ¿no? ¿Y por qué andas a escondidas con un desconocido? Thomas fue mi marido, yo lo amé y lo perdí. No puedes traer a un extraño y fingir que todo está bien». «No es un extraño». Mi voz tronó en la sala. «Es mi hijo. El bebé que me robaron al nacer. El gemelo de Tomás que el doctor Morrison declaró muerto para quedárselo él mismo». Melissa se quedó petrificada, con la boca entreabierta y la mirada perdida. «¿Qué estás diciendo?» «Eso es imposible». «¿Tú viste el certificado de defunción?» «Nunca vi su cuerpo, Melissa».
Y ese certificado lo firmó el mismo hombre que me lo quitó, el doctor Ricardo Morrison. Ahora todo tiene sentido. Esto no es solo una búsqueda, es justicia. Si quieres saber cómo termina este enfrentamiento, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu vida es una mentira? Melissa repitió el nombre en un susurro que apenas perturbó el aire de la sala. ¿Como el cirujano? Es él. Benjamin Morrison, sentencié, con una firmeza que no admitía réplicas. El doctor que me operó el corazón es, en realidad, mi hijo. Melissa se desplomó en el sofá, con el rostro perdiendo hasta la última gota de color, como si la vida misma se le estuviera escapando por los poros. No. No, esto no puede estar ocurriendo. Es una locura, Ermelinda. Hicimos una prueba de ADN hace 3 días, respondí, manteniendo una calma glacial mientras me cruzaba de brazos. Los resultados definitivos llegarán en menos de 48 horas. ¿Una prueba de ADN? Su voz subió una octava, cargada de una indignación que me pareció casi obscena. ¿Lo hiciste sin decirme nada? ¿Sin considerar ni por un segundo cómo esto me afectaría a mí? Me mantuve erguida, dueña de mi espacio. Mi mirada era aguda, calculadora. Esto no se trata de ti, Melissa. Se trata de la verdad y de 31 años de una vida robada. Por supuesto que se trata de mí. Se levantó de golpe y las lágrimas empezaron a surcar sus mejillas. Tomás fue mi vida entera, mi todo. Cuando él se fue, tú fuiste lo único que me quedó de su mundo. Su madre, su único vínculo. ¿Y ahora pretendes traer a este desconocido y qué se supone que haga? ¿Llamarlo cuñado? ¿Fingir que es parte de nuestra familia como si nada hubiera pasado? No tienes que fingir absolutamente nada, dije, suavizando apenas el tono pero sin retroceder. Pero si Benjamín es mi hijo, como dicta mi instinto y la lógica de los hechos, necesito que lo aceptes. No por mí, sino por respeto a lo que Tomás representaba. ¿Y si no puedo? Su voz se quebró en un sollozo ahogado. ¿Y si cada vez que lo mire solo vea un recordatorio cruel de que Tomás está bajo tierra mientras él está aquí, respirando y viviendo su vida? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, cargadas de un dolor que ambas conocíamos demasiado bien. Melissa, me acerqué a ella con lentitud, midiendo cada paso. Entiendo que esto es difícil. Sé que Tomás era tu universo, pero él también era el mío. Yo perdí 31 años con mi otro hijo. 31 años de cumpleaños, de abrazos y de verlo crecer que nunca voy a recuperar. Al menos tú tuviste la fortuna de compartir 21 años con Tomás. Ella se limpió las lágrimas con un gesto brusco, lleno de resentimiento. Yo solo tuve 5 años de matrimonio antes de que el maldito cáncer decidiera llevárselo. Y ahora descubro que tuvo un gemelo todo este tiempo y nadie me lo dijo. Ni siquiera él lo sabía. Tomás no lo sabía, aseguré. O al menos, no de la forma en que lo sabemos ahora. ¿Cómo puedes estar tan segura? Me lanzó una mirada acusadora. ¿Cómo sabes que no lo descubrió y decidió guardarse el secreto? Quizás por eso estuvo tan distante aquellos últimos meses, antes de que el diagnóstico nos cayera encima. Aquello me golpeó como un impacto físico, pero no permití que mi expresión flaqueara. Tomás no estaba distante, Melissa. Estaba enfermo. Sí lo estaba, insistió ella, cruzándose de brazos. Tú no lo notabas porque estabas demasiado ocupada intentando ser la madre perfecta, pero yo era su esposa. Yo compartía su cama y te digo que algo profundo había cambiado en su interior. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Mi mente, ahora lúcida y despierta, buscaba respuestas en los rincones de mi memoria. ¿A qué te refieres exactamente? 3 meses antes de que los médicos pronunciaran la palabra leucemia, Tomás empezó a tener pesadillas recurrentes. Se despertaba empapado en sudor, gritando sobre alguien que lo llamaba desde la oscuridad,
alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Decía que sentía que le faltaba una parte de sí mismo, como si le hubieran arrancado un miembro que aún le dolía. Mi corazón pareció detenerse por un instante. ¿Por qué nunca me contaste esto, Melissa? Porque pensé que era el estrés del trabajo, la ansiedad por el futuro, pesadillas normales. Se dejó caer de nuevo en el sofá, agotada. Pero ahora me pregunto si de alguna manera él sentía a su gemelo. Si sabía que había alguien más en algún lugar del mundo. Me senté a su lado. El vínculo entre gemelos era algo que desafiaba la ciencia. Había leído sobre esa conexión invisible que permite sentir el dolor del otro a kilómetros de distancia. Melissa, dije con voz grave, si Tomás sintió algo, si de alguna manera intuyó la existencia de Benjamín. Probablemente no te lo dijo para protegerte. O quizás, ni siquiera él mismo entendía lo que su propia sangre le estaba gritando. O quizás me estaba protegiendo de ti, replicó ella con amargura. Porque sabía que si descubríamos que tenía un hermano, yo tendría que compartir su amor contigo todavía más de lo que ya lo hacía. Yo nunca traté de apartarte de su lado, Melissa. No tuviste que hacerlo. Él siempre te elegía a ti, una y otra vez, su voz estaba saturada de un dolor antiguo. Cuando llegaba la Navidad, su primera opción siempre era tu casa. Cuando recibió el diagnóstico, tú fuiste la primera persona a la que llamó, incluso antes que a mí. Y cuando se estaba muriendo, cuando le quedaban apenas unas horas de aliento, me suplicó que te llamara porque quería que fueras tú quien estuviera allí, sosteniendo su mano. Melissa, basta. No. Déjame terminar, levantó una mano, implacable. Sé que fui egoísta. Sé que estaba consumida por los celos del amor que se tenían, pero era mi esposo. Se suponía que yo debía ser su prioridad, su persona, y siempre me sentí la segunda después de ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Lo siento, susurré con una sinceridad que me desgarró la garganta. Siento si alguna vez te hice sentir desplazada. Pero Tomás te amaba con una profundidad que nadie podrá cuestionar. Lo sé, sorbió por la nariz. Y yo lo amaba a él por encima de todas las cosas. Por eso esto es tan insoportable. Porque si Benjamín es realmente su hermano, tendré que verlo, tendré que hablar con él y cada vez que abra la boca, veré a Tomás. Veré todo lo que la vida me robó. O podrías verlo como una segunda oportunidad, tomé su mano entre las mías, firme. Una oportunidad de conocer la otra mitad de la esencia de Tomás. Una forma de entender más sobre el hombre que amaste a través de la sangre que compartían. Melissa guardó silencio durante un largo rato, mirando al vacío mientras las piezas de su mundo se reacomodaban. Finalmente, preguntó con un hilo de voz, ¿cómo es él? ¿Cómo es Benjamín? Es un hombre brillante. Un cirujano cardíaco meticuloso, inteligente y profundamente amable. Hice una pausa y una sonrisa triste curvó mis labios. Y cuando sonríe, es como si Tomás estuviera de vuelta en la habitación. Melissa cerró los ojos con fuerza. No sé si tengo la fortaleza para hacer esto. No tendrás que hacerlo sola. Estaremos juntas en cada paso. Y si la prueba saliera negativa, si por algún milagro de la genética no fuera mi hijo, entonces seguiremos adelante. Pero Melissa, la miré con una convicción que no conocía la duda, en mi corazón yo ya sé la verdad. Ese hombre es mi sangre. Ella asintió lentamente, secándose el rastro de las lágrimas. ¿Cuándo llegan los resultados? En 2 días. Quiero estar aquí cuando los abras. No quiero que me lo cuenten después. La miré sorprendida. ¿Estás segura? No, en absoluto, soltó una risa seca, desprovista de alegría. Pero si voy a tener un cuñado caído del cielo, supongo que lo más sensato es estar presente desde el primer minuto. Era la aceptación más honesta que podía esperar de ella, y me bastó. 2 días después, el ambiente en mi sala de estar se podía cortar con un cuchillo. Benjamín estaba en camino.
El sobre con los resultados había llegado por correo certificado esa misma mañana, pero permanecía intacto sobre la mesa. No iba a romper el sello sin él. Necesitaba que estuviéramos juntos, sin importar el veredicto del papel. Melissa caminaba de un lado a otro, con los dedos tamborileando nerviosos sobre su regazo. Yo, curiosamente, me sentía en una calma absoluta. 31 años de incertidumbre estaban a punto de evaporarse. El timbre sonó. Melissa dio un respingo, pero yo me levanté con parsimonia y caminé hacia la entrada. Benjamín estaba en el umbral, vestido de civil, con jeans y una camiseta. Se veía agotado, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches de insomnio. «Hola», dijo. «Hola. Pasa, por favor. Melissa está aquí». Su rostro reflejó una sorpresa momentánea. «¿Tu nuera, la viuda de Tomás?» Asintió y entró. Al ver a Melissa en la sala, ambos se quedaron petrificados. Era un encuentro de fantasmas. Melissa escudriñaba el rostro de su esposo muerto en el cuerpo de un extraño, mientras Benjamín observaba a la mujer que había compartido la vida con su hermano perdido. «Hola», dijo Melissa, con la voz apenas audible. «Hola», respondió Benjamín. «Tú debes ser Melissa. Y tú debes ser Benjamín». Un silencio denso inundó la estancia. Benjamín dio un paso al frente, con una elegancia natural. «Lamento profundamente tu pérdida. Ermelinda me ha contado mucho sobre Tomás. Por lo que sé, fue un hombre extraordinario». Melissa parpadeó con rapidez, luchando por contener la marea de emociones. «Lo fue». Me aclaré la garganta para romper la tensión. «Los resultados están aquí». «¿Están listos?» Ambos asintieron. Fui hacia la mesa del comedor y tomé el sobre. Mis manos, aunque firmes, sentían el peso de ese pequeño trozo de papel que contenía la verdad definitiva. Regresé a la sala. Ellos estaban sentados en extremos opuestos del sofá. «No importa lo que diga este documento», comencé, con voz clara y segura. «Quiero que sepan que estos últimos días han sido el regalo más grande de mi vida. Benjamín, conocer tu historia ha sanado heridas que creía eternas. Y Melissa, tu apoyo, por difícil que sea, significa más de lo que imaginas». «Ábrelo de una vez, Ermelinda», pidió Melissa suavemente. Respiré hondo y rompí el sello. Deslicé los papeles fuera del sobre y mis ojos buscaron frenéticamente la cifra clave. Y allí estaba, en letras negras e irrefutables, probabilidad de maternidad, 99,9%. Las lágrimas se agolparon en mis ojos antes de que pudiera parpadear. «Es positivo», susurré. «Eres mi hijo, Benjamín». Él se puso en pie, con el rostro desencajado por la emoción. «¿Estás segura?» Le entregué los papeles. Sus manos temblaban mientras leía el informe técnico. Luego alzó la vista hacia mí. «Soy tu hijo», dijo, como si pronunciar las palabras le diera una realidad que el papel no podía otorgar. «Eres mi hijo». Entonces, hicimos lo que el destino nos robó hace 3 décadas, nos abrazamos. Benjamín me rodeó con sus brazos fuertes y yo lo apreté contra mi pecho, sintiendo finalmente el calor de mi bebé perdido después de una eternidad de luto. Melissa lloraba en el sofá, pero esta vez sus lágrimas eran una amalgama compleja de pérdida y aceptación. «Lo siento tanto», susurró Benjamín contra mi cuello. «Siento que nos hayan robado todo este tiempo. Siento no haber estado allí para ti». «No fue tu culpa», respondí, acariciando su espalda. «Nunca fue tu culpa. Esto no es una tragedia, es una consecuencia de la verdad». Nos quedamos así lo que pareció una eternidad, madre e hijo finalmente reunidos. Cuando nos separamos, Benjamín se volvió hacia Melissa. «¿Estás bien?» Ella se secó los ojos y asintió levemente. «Es que te pareces tanto a él». «Lo sé. ¿Puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras».
Melissa tomó aire. ¿Sentiste algo antes de saber de la existencia de Tomás? ¿Alguna vez sentiste que te faltaba una parte? Benjamín guardó silencio, reflexionando. Sí, confesó al fin. Toda mi vida cargué con un vacío inexplicable, como si una parte esencial de mi ser estuviera en otra parte. Pensé que era el estigma de la adopción, pero ahora entiendo que era él. Era Tomás. Melissa asintió, mientras nuevas lágrimas caían. Él también te sentía. Tenía pesadillas sobre alguien que pedía ayuda desde lejos. Benjamín se sentó junto a ella. ¿De verdad? Sí. Nunca entendimos el significado, pero ahora está claro. Los estaba sintiendo a ambos, a su hermano desaparecido y a su madre que no dejaba de sufrir. Los tres nos quedamos allí, procesando el peso de una familia rota por 31 años de mentiras criminales, pero que finalmente comenzaba a cicatrizar. 8 meses después, me observaba en el espejo mientras me ajustaba el collar de perlas que Tomás me regaló por mis 50 años. Era un día trascendental, el tipo de momento que jamás creí volver a experimentar. Benjamín me llevaría a conocer a su familia, a su esposa Sara y a su hija Emma, de apenas 5 años. Mis nietos. Unos nietos que el engaño me había ocultado. Había conocido a Sara unas semanas antes en la intimidad de un café. Era una mujer de 32 años, maestra, con una risa que iluminaba cualquier espacio. Cuando Benjamín le reveló la verdad de su origen, ella lloró de puro alivio. Siempre supe que algo atormentaba a Ben, me dijo aquel día, que había un abismo que yo no podía llenar. Ahora sé qué era. Pero hoy era distinto. Hoy conocería a Emma, y Benjamín había elegido un lugar con un significado profundo para nuestro primer encuentro familiar, el cementerio. El auto de Benjamín se detuvo frente a mi casa puntualmente a las 10. Salí antes de que tuviera que llamar a la puerta. Melissa venía con nosotros, había sido idea suya. Si vamos a hacer esto, me dijo hace una semana, hagámoslo bien. Tomás merece tenernos a todos juntos. Benjamín bajó del auto y me envolvió en un abrazo. Ahora era nuestra forma natural de saludarnos, una manera de recuperar cada gesto perdido en el tiempo. ¿Lista? Lista, respondí. Sara nos sonreía desde el asiento del pasajero y en la parte de atrás, en su silla de seguridad, estaba Emma. Me senté a su lado. La pequeña me miró con unos ojos grandes, curiosos y de un color avellana que me dejó sin aliento. Los ojos de Tomás. Los ojos de Benjamín. Hola, Emma, dije con dulzura. Hola, respondió ella con timidez. Tú eres la abuelita que papi perdió, ¿verdad? Sentí que mi corazón se derretía ante su inocencia. Sí, cariño. Esa soy yo. Papi dice que nos perdimos por mucho tiempo, pero que ahora ya nos encontramos para siempre. Así es, pequeña. Y hoy vamos a visitar también al tío Tomás. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Benjamín me había contado que le hablaba a Emma sobre su hermano gemelo, mostrándole fotos y compartiendo las historias que yo le había confiado. El tío Tomás está en el cielo, dijo Emma, pero hoy vamos a decirle hola. ¿Él puede vernos? Sí, mi vida. Estoy segura de que nos está mirando con mucha alegría. El trayecto fue silencioso y pacífico. Melissa nos seguía en su propio auto. Al llegar al cementerio, todos descendimos con una solemnidad natural. Benjamín tomó a Emma en brazos mientras Sara entrelazaba su mano con la mía. Estoy nerviosa, confesó Sara en voz baja. Yo también. Siento como si fuera a conocer a mi cuñado por primera vez, a pesar de que ya no está físicamente aquí. Él está aquí, aseguré. De alguna forma, siempre ha estado con nosotros. Caminamos hasta la tumba de Tomás. Era una lápida sencilla de granito gris donde se leía: amado hijo, amado esposo, amada luz de nuestras vidas. Melissa ya estaba allí, arrodillada, retirando las hojas secas.
Al vernos, se puso en pie y se limpió las mejillas. Benjamín se quedó inmóvil a unos metros de distancia. Era su primera vez allí, frente al lugar donde descansaba su otra mitad. «Es real», susurró. «Todo esto es dolorosamente real». Emma observaba la lápida con la curiosidad propia de su edad. «¿Es el tío Tomás?» «Sí, mi amor», respondió Benjamín con la voz ronca por la emoción. «¿Por qué estás triste, papi?» «Porque me hubiera gustado mucho conocerlo, Emma». La niña reflexionó un segundo y soltó algo que nos dejó a todos sin palabras. «Pero yo sí lo conozco. Lo he visto en mis sueños. Tiene tu misma cara y siempre me está sonriendo». Melissa dejó escapar un sollozo desgarrador. Yo también lloraba abiertamente. Benjamín dejó a Emma en el suelo y se arrodilló ante la tumba, trazando con sus dedos el nombre grabado en la piedra. «Hola, hermano», dijo suavemente. «Sé que no puedes oírme como quisiera. Sé que llegué demasiado tarde, pero quiero que sepas que siempre te sentí. Toda mi vida supe que faltaba alguien a mi lado y ahora sé que eras tú». Me arrodillé junto a él y Melissa se unió al otro lado, formando un círculo de amor y dolor compartido. «Tomás», continué, «este es tu hermano. El gemelo que nunca pudiste abrazar. Es médico, como tú soñaste ser antes de que el fútbol te robara el corazón. Es un hombre íntegro, amable, y se parece tanto a ti que a veces me cuesta sostenerle la mirada. Pero también es distinto», añadió Melissa, con la voz trémula. «Porque tú eras pura luz y alegría, Tomás, y él carga con el peso de una vida construida sobre los cimientos de la mentira. Pero ya está aquí y va a conocer cada detalle de tu vida a través de nosotros». Benjamín sacó una fotografía del bolsillo. Era una imagen de Tomás y yo en la playa, cuando él tenía 18 años, riendo con los brazos entrelazados. «Mamá me dio esta foto», dijo Benjamín, «y quiero dejarla aquí contigo. Para que sepas que no te hemos olvidado y que ahora, por fin, somos una familia completa, aunque tú estés en otro plano». Colocó la foto contra la lápida, asegurándola con una pequeña piedra. Emma se acercó con esa valentía que solo poseen los niños y puso su mano sobre el granito, justo al lado de la de su padre. «Hola, tío Tomás. Soy Emma, tu sobrina. Papi dice que tú y él son iguales y que fuiste muy valiente cuando estuviste malito. Yo también quiero ser valiente como tú». Benjamín la alzó en vilo y la abrazó con fuerza, llorando sin reservas. Nos quedamos allí mucho tiempo, honrando al hombre que era el nexo de todas nuestras historias. Finalmente, Melissa rompió el silencio. «¿Saben qué creo? Creo que Tomás lo sabía. En algún nivel profundo de su alma, él sabía de la existencia de Benjamín, y ahora puede descansar en paz sabiendo que nos hemos reunido». «¿Tú crees?», pregunté. «Sí». En sus últimas semanas, cuando el dolor lo hacía delirar, mencionaba a alguien. Decía: «Mi hermano necesita a mamá. Mi hermano está solo». Yo pensaba que eran efectos de la medicación, pero ahora entiendo que no. Yo también hablaba de él, confesó Benjamín con los ojos cerrados. En esos mismos meses, tenía sueños vívidos sobre alguien que agonizaba y pedía ayuda. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cabeza. «Se estaban llamando», dije maravillada. A pesar de la distancia y de los años de mentiras, sus almas se estaban buscando. Sara se acercó y me puso una mano en el hombro. «Hermelinda, hay algo que Benjamín y yo queremos proponerte formalmente». La miré con atención. «Queremos que seas una parte activa en la vida de Emma. Que seas su abuela, que vengas a las cenas de los domingos, que la cuides cuando necesitemos ayuda, que estés presente en cada uno de sus cumpleaños y logros. Queremos recuperar el tiempo que nos arrebataron», añadió Benjamín. «Sé que no podemos borrar 31 años de ausencia ni crear recuerdos de mi infancia, pero podemos empezar a construir el futuro desde hoy mismo». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de pura gratitud. «Me encantaría», susurré.
Nada me haría más feliz que ser parte de sus vidas. Emma aplaudió con entusiasmo. Bien. Tengo una abuelita. Todos reímos entre sollozos. Melissa se acercó a Benjamín. Se miraron fijamente durante unos segundos de pesada honestidad. Sé que no he sido justa contigo, dijo ella. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte, porque una parte de ti es Tomás, y eso significa que siempre serás importante para mí. Benjamín asintió con respeto. Entiendo que no será fácil, pero yo también quiero que lo intentemos. Melissa le tendió la mano, y en ese apretón algo esencial sanó en el aire. Las heridas de 3 décadas no desaparecen en un suspiro, pero aquel era un cimiento sólido. Permanecimos en el cementerio hasta que el sol empezó a ocultarse, compartiendo anécdotas de Tomás que Benjamín atesoraba como si fueran diamantes. Antes de marcharnos, Emma dejó un dibujo junto a la foto, 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol radiante. El tío Tomás y papi, para que no esté solo, explicó con sencillez. Me quedé un último momento a solas frente a la lápida. Acaricié la piedra fría y sentí una paz que no había experimentado en 10 años. La justicia no es solo castigo, es, sobre todo, la restitución de la verdad. Esto no fue venganza, fue la consecuencia necesaria de un crimen que no pudo contra el amor de una madre. Si esta historia de justicia y reencuentro ha tocado tu corazón, suscríbete para más relatos donde la verdad siempre sale a la luz. Deja tu comentario. ¿Crees que los lazos de sangre son más fuertes que cualquier mentira? Tomás, susurré, sintiendo el granito frío bajo las yemas de mis dedos. Encontré a tu hermano. Lo encontré y es un hombre maravilloso, tal como tú lo habrías sido. Sé que no puedes responderme con palabras, que no puedes estrechar su mano ni reconocer su rostro como yo tanto habría deseado. Pero en cualquier lugar donde te encuentres, quiero que sepas esto, nuestra familia está completa ahora. No sucedió de la manera que imaginé en mis sueños más dulces, ni fue el camino que yo habría elegido si el destino me hubiera consultado, pero finalmente las piezas han encajado. Una brisa suave y repentina sopló a través del camposanto, agitando las hojas secas alrededor de la tumba con un murmullo rítmico. Por un instante fugaz, solo un momento, juro que pude sentir la esencia de Tomás allí presente, no como una aparición espectral, sino como esa forma pura de amor que siempre estuvo con nosotros, esperando pacientemente a que todos nos encontráramos bajo el mismo cielo. Nos retiramos del cementerio juntos, formando una procesión que antes me habría parecido imposible. Benjamín conducía con seguridad, con Sara a su lado y la pequeña Emma cantando una melodía infantil en el asiento trasero. Melissa y yo íbamos en su auto, siguiéndolos de cerca, observando el camino que se abría ante nosotros. ¿Estás bien?, preguntó Melissa, rompiendo el silencio del trayecto. Sí, respondí con una firmeza que nació desde lo más profundo de mi ser. Por primera vez en 10 años, desde el día en que te entregué las cenizas de mi hijo, me siento realmente bien. Yo, llegaré a estarlo también, dijo ella, mirándome de reojo. Es extraño, ¿sabes? Durante mucho tiempo pensé que si alguna vez encontrabas a ese supuesto gemelo, sentiría que estabas tratando de reemplazar a Tomás. Pero no es así. Se siente más bien como si el propio Tomás nos hubiera traído a todos a este punto. Quizás así fue, añadí, observando cómo el sol se filtraba entre los árboles. No es una sustitución, es una consecuencia del amor que él nos dejó. Manejamos en silencio por unos minutos, procesando la carga emocional de la mañana. Luego, Melissa hizo la pregunta que yo misma había estado guardando en un rincón frío de mi mente. ¿Qué vas a hacer respecto a Ricardo Morrison? Sobre lo que hizo, sobre el crimen que cometió contra ti. La pregunta quedó suspendida, vibrando en el aire. Ricardo Morrison estaba muerto, no había cárcel ni juicio terrenal que pudiera castigarlo ahora. Sin embargo, la justicia no se limita a las rejas. Voy a encontrarlas, sentencié, con una lucidez implacable. Voy a usar esa lista que Dorotea rescató del archivo.
Voy a buscar a cada una de esas mujeres y les entregaré la verdad que les fue arrebatada. Si sus hijos desean ser encontrados, yo seré el puente. Eso te tomará años, Ermelinda. Tengo tiempo, dije, mirando fijamente el auto de Benjamín que avanzaba delante de nosotros. Y tengo una razón poderosa para hacerlo. Nadie en este mundo debería pasar 31 años viviendo una mentira. Nadie debería cargar con un luto falso cuando su hijo respira en alguna otra parte. Esto no es venganza, Melissa, es justicia. Melissa asintió con solemnidad, contagiada por mi determinación. Te ayudaré. No sé exactamente cómo, pero estaré a tu lado en esto. Gracias. Significa mucho para mí. Llegamos a mi pequeña casa en las afueras. Benjamín estacionó y todos bajaron con una naturalidad que me llenó el pecho de calidez. Había planeado una cena sencilla, sin pretensiones, pasta casera y ensalada. Pero era nuestra primera cena oficial como una familia reconstituida. Mientras cocinaba, con Emma ayudándome a revolver la salsa con sus manos diminutas y Benjamín poniendo la mesa con movimientos precisos de cirujano, me di cuenta de una verdad dolorosa pero necesaria. Había perdido 31 años con un hijo y solo había tenido 21 con el otro. Pero ahora tenía este instante, esta cocina llena de risas, esta familia remendada que el crimen había destrozado y que la verdad estaba reconstruyendo pieza por pieza. No era justo, nunca lo sería. Las mentiras de Ricardo Morrison robaron algo sagrado que el tiempo jamás podrá devolver. Pero parada allí, viendo a Benjamín enseñarle a Emma cómo doblar las servilletas con la misma técnica meticulosa que yo le enseñé a Tomás hace décadas, y observando a Sara y Melissa conversar en la sala encontrando un terreno común, comprendí algo fundamental. La redención no consiste en recuperar lo que perdiste como si nada hubiera pasado. Consiste en encontrar la fuerza para construir una realidad nueva con los fragmentos que quedaron. Esa noche, tras la cena, Benjamín decidió quedarse un rato más mientras los otros se retiraban. Nos sentamos en el sofá con tazas de té humeante, envueltos en ese silencio cómodo que solo pueden compartir una madre y un hijo que se han reconocido. ¿En qué piensas?, preguntó él, observándome con sus ojos avellana. En que te perdí durante 31 años, confesé, dejando que la melancolía fluyera sin miedo. Pienso en que nunca podré recuperarlos. Jamás te cargaré como a un bebé, nunca te enseñaré tus primeros pasos ni te llevaré de la mano en tu primer día de escuela. Esos recuerdos no existen para nosotros. Benjamín dejó su taza y tomó mi mano con firmeza. Sus dedos eran largos y sabios. No, mamá, dijo, y mi corazón dio un vuelco al escuchar esa palabra pronunciada por su voz. No podemos fabricar el pasado. Pero puedes tener esto. Puedes tener cada segundo de lo que viene después. Los cumpleaños de Emma, las navidades, el futuro, y tal vez, algún día, más nietos. ¿Más nietos?, repetí, sintiendo una chispa de alegría en medio de la nostalgia. Él sonrió, y esa expresión fue tan idéntica a la de Tomás que dolió y sanó al mismo tiempo. Sara y yo estamos pensando en buscar otro bebé. Y esta vez ese niño conocerá a su abuela desde su primer aliento. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas de una paz profunda. Nada me haría más feliz. Y hay algo más, continuó él, sacando un papel doblado de su bolsillo. He contratado a un equipo legal de primer nivel. Vamos a demandar al patrimonio y la herencia de Ricardo Morrison. No lo hacemos por la fortuna, sino por la verdad pública. Cualquier compensación que logremos obtener, la destinaremos íntegramente a financiar la búsqueda de los otros bebés que él robó. Benjamín, no tienes que cargar con esa responsabilidad, sí, tengo que hacerlo. Porque si no fuera por un giro del destino, por una cirugía programada en el momento preciso, nunca nos habríamos encontrado. Hay otras madres allá afuera, otros hijos que viven en la sombra de una mentira, y ellos merecen la misma oportunidad de justicia que nosotros tuvimos.
Lo abracé con todas mis fuerzas, apretando contra mi pecho a este hombre íntegro que el mundo trató de ocultarme. Tomás estaría tan orgulloso de ti, susurré contra su hombro. ¿Tú crees? Lo sé. Porque yo estoy inmensamente orgullosa del hombre en el que te convertiste, a pesar de todo. Nos quedamos así durante mucho tiempo, sellando el vínculo que el crimen no pudo romper. Cuando Benjamín se levantó para irse, se detuvo en el umbral de la puerta, con una duda reflejada en el rostro. Ermelinda, mamá, ¿puedo preguntarte algo personal? Lo que sea, hijo. ¿Me habrías amado? Su voz sonó pequeña por un momento. Si me hubieras criado tú, si yo hubiera sido el gemelo que se quedó a tu lado en lugar de Tomás, ¿me habrías amado de la misma manera? Mi corazón se rompió y se recompuso en el mismo latido. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. Oh, mi amor, te habría amado con cada respiración, con cada latido y con cada átomo de mi ser. Te habría amado exactamente con la misma intensidad devoradora con la que amé a Tomás, porque así es como ama una madre, sin condiciones, sin límites y sin comparaciones. Pero no tuviste la oportunidad. No, no la tuve, y es una cicatriz con la que tendré que vivir hasta mi último día. Pero escúchame bien, Benjamín, dije con autoridad. El amor de una madre no tiene un cronómetro ni fecha de caducidad. Te amé el día que naciste, incluso cuando me juraron que estabas muerto. Te amé cada día que pasé pensando en el hijo que perdí y te amo ahora, conociendo finalmente quién eres. Él cerró los ojos, permitiendo que sus propias lágrimas fluyeran. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo mío. Después de que se fue, el sueño se me escapó. Había demasiada electricidad en mi mente, demasiada vida reclamando su espacio. Fui a mi habitación y saqué la caja de madera donde guardaba los tesoros de Tomás, fotos desgastadas, cartas escolares, pequeños fragmentos de su existencia. En el fondo, en un sobre arrugado, estaba su última carta, la que escribió días antes de partir. La había leído 1000 veces, pero esa noche necesitaba que sus palabras me hablaran de nuevo. Mamá, comenzaba con su letra ya debilitada por la enfermedad. Si estás leyendo esto, es que finalmente he partido. No estés triste. Tuve una vida plena porque estuvo llena de tu amor. Eso es más de lo que muchos logran tener en 100 años. Seguí leyendo, con mis propias lágrimas manchando el papel antiguo, hasta que llegué a un párrafo que me detuvo el aliento. Hay algo que nunca te confesé. En mis últimos meses he tenido sueños constantes. Sueños sobre alguien que tiene mi mismo rostro, alguien que me llama hermano. Sé que suena a locura provocada por las medicinas, pero se sentía real, como si en algún rincón del mundo hubiera otra parte de mí que me buscaba. Mi respiración se cortó. No sé qué significa, mamá. Tal vez es solo mi cerebro inventando consuelo. Pero si hay una pizca de verdad en ello, si realmente tengo un hermano en alguna parte, prométeme que lo buscarás. Prométeme que no te quedarás sola. Apreté la carta contra mi pecho y lloré con una mezcla de gratitud y asombro. Tomás lo sabía. En un nivel místico e inexplicable, él siempre sintió a Benjamín y me dejó el mandato de encontrarlo. Había cumplido su última voluntad sin siquiera saber que existía. Esa revelación me dio un propósito renovado. A la mañana siguiente, llamé a Dorotea al hospital. Necesito la lista completa, le dije con voz firme. Cada mujer, cada registro que Morrison haya tocado. No voy a descansar hasta que cada una de ellas sepa la verdad. Dorotea aceptó sin dudarlo. Melissa y Benjamín también se unieron a la causa. Benjamín, con su prestigio médico, abrió puertas que para una mujer sola habrían permanecido cerradas para siempre. Pasaron los meses. Logramos localizar a 3 mujeres más. Para una de ellas, la confirmación fue dolorosa. Su hijo realmente había fallecido años atrás, pero al menos pudo cerrar ese capítulo con la verdad. Las otras 2 vivieron el milagro del reencuentro con los hijos que creían perdidos.
Cada reunión era un universo distinto, algunas llenas de alegría instantánea, otras cargadas de un resentimiento difícil de digerir, pero todas eran necesarias. La verdad, por amarga que sea, es la única base sobre la que se puede reconstruir la dignidad. Emma, que ya tenía 6 años, se sentó en mi regazo. «Abuelita», dijo con sus ojos brillantes, «cuéntame otra vez la historia de cómo encontraste a papi». Miré alrededor de la mesa, observando todos esos rostros conectados por la tragedia pero unidos por una voluntad inquebrantable. «Bueno», comencé, «todo empezó con una cirugía y un doctor que entró en una sala, y cuando lo vi la luz que creía apagada para siempre». Mientras narraba la historia, encontré la mirada de Benjamín. En ese intercambio silencioso, comprendí que la vida nos había robado 3 décadas, que Tomás partió sin abrazar a su hermano y que yo crié a uno ignorando al otro. Pero estábamos allí. Rotos, sí, pero juntos. Incompletos, quizás, pero sanando. Y eso era suficiente. La redención no es recuperar el pasado, es aprender a amar con devoción lo que lograste rescatar del naufragio. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, Benjamín me ayudó con los platos. «Gracias», dijo de pronto. «¿Por qué, hijo?» «Por no rendirte. Por seguir buscando, incluso cuando no sabías que me estabas buscando a mí». Lo abracé con ternura. «Siempre te estuve buscando, Benjamín. En cada niño que veía en el parque, en cada joven que se cruzaba conmigo en la calle, una parte de mí siempre supo que faltaba una pieza en el rompecabezas. Yo también te buscaba, mamá. En cada paciente, en cada rostro que me recordaba a un hogar que no podía nombrar. Estaba buscando mi camino a casa y finalmente lo encontré». Nos quedamos así, madre e hijo, en la pequeña cocina mientras afuera el frío de la noche envolvía la ciudad. Adentro, estábamos protegidos y completos. Las cicatrices de 31 años jamás desaparecerían del todo, y el vacío de Tomás siempre sería un espacio sagrado en mi corazón. Pero teníamos el presente y el mañana. Y eso, después de haberlo perdido todo, era más de lo que jamás me atreví a esperar. Al día siguiente, Benjamín trajo una caja de madera noble, tallada a mano por él mismo. «Es para que guardemos todo aquí», explicó. Las cartas de Tomás, sus fotos, pero también las fotos de Emma, las nuestras, lo que estamos construyendo ahora. Una mezcla de lo que fuimos y lo que somos. Pusimos la carta de Tomás en primer lugar, seguida de su gorra de fútbol favorita. Y junto a ellas, colocamos la primera fotografía de Benjamín y yo juntos, y el dibujo de Emma donde aparecían su padre y su tío Tomás tomados de la mano. Pusimos la caja en un estante especial de la sala. «Ahí está», dijo Benjamín. «Ahora siempre estaremos juntos los 3. Tomás, tú y yo». Y tenía razón. El amor no muere, solo se transforma. Tomás vive en cada historia, en cada gesto de Benjamín y en la mirada de Emma. La vida nos rompió, pero no logró destruir nuestra esencia. Esto no es venganza, es la consecuencia de haber defendido nuestra verdad hasta el final. Si esta historia de lucha y justicia te ha inspirado, no olvides suscribirte y compartirla. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el lazo entre una madre y un hijo puede superar cualquier mentira? Tu apoyo nos permite seguir revelando estas verdades.